Hola, buenos días, buenas noches, bueno, lo que sea. Este pequeño video es como para mostrar un poquito qué adelantos hemos realizado bajo el marco del proyecto de caudal ambiental en la parte de hidrobiológicos. Entonces, de reconocer qué organismos vivos hay en el entorno. En este caso, nosotros tomamos una cuenca específica que es la parte alta del atrato. El proceso, pues ya lo explicamos un poquito, fue ir al GBIF, hacer una búsqueda poligonal según unas coordenadas específicas, pues para trazar un rango de área específico y descargar los registros biológicos asociados dentro del área de estudio. Esa área, pues claramente es la cuenca del atrato. Después de haber hecho la descarga y el filtro de información, obtuvimos, por ejemplo, esta. Esta es la hoja de trabajo de macroinvertebrados. En esta hoja de trabajo pues se sacan los principales datos. Yo saqué por lo menos quién lo publicó, quién lo colectó, qué tipo de registro es. Estos son básicamente ejemplares de una colección biológica asociadas a una universidad específica. Y si se puede, número de individuos, estado de vida, cuándo se realizó y el hábitat. Esto es muy importante. Aquí tenemos, por ejemplo, tipo lótico y qué microhábitat o qué matriz ambiental están utilizando los organismos, en este caso macroinvertebrados. El cuerpo de agua, que hay unas quebradas asociadas, la ubicación, estos ya son georreferenciaciones. Y bueno, aquí tenemos la ubicación en grados, decimales, longitud y latitud. Y un poquito acerca de taxonomía, macroinvertebrados, claramente. Aquí en macroinvertebrados tomamos varios órdenes que están siempre asociados a ciclos de vida acuáticos. Coleópteros, dípteros, efemerópteros, hemípteros, megalópteros, odonatos, plecópteros y tricópteros eran los que pues, estaban expuestos en esta base de datos descargada. Se organiza, vemos que la mayoría está clasificada a nivel de género, muchos a familia y alguna que otra, muy pocos a nivel de especie. Entonces trabajamos principalmente con géneros y familias. Pues sí, la identificación taxonómica de macroinvertebrados acuáticos en Colombia no es la mejor. Y, y pues bueno, hasta ahora hemos podido llegar a género y familia. Y eso es lo que se reporta en esta tabla. Busqué también en estado de amenaza si teníamos alguna u otra especie endémica. Por ejemplo, aquí tengo dos, una que es probablemente endémica por la zona de distribución geográfica, pero también como que está en Ecuador, entonces no es como que sea tan endémica, pero casi lo es. Y otras que sí, estas que sí son endémicas están asociadas a los órdenes efemerópteros, odonatos y tricópteros. ¿Listo? Eso por este lado. Dato importante, aquí la ubicación geográfica. Una de las primeras tareas que teníamos era pues, correlacionar estos datos pues, con el mapa de trabajo que estamos realizando, para ver si lo que tenemos realmente está asociado a alguna cuenca o alguna quebradita dentro del área de trabajo. Pues para ello lo que se hizo pues que unos puntos de muestreo, se sacaron solamente los puntos de muestreo, las localidades específicas y pues la coordenada asociada. ¿M? Se lleva a una tablita de Excel, un CSV, se hace el procesamiento para pasarlo a GIF y se pasa a GIF. Y una vez pasados a GIF tenemos aquí los puntos. Estos son los puntos de localización que tenemos, ¿no? La moradita es el atrato, lo naranja pues es el resto. Y estas líneas son líneas de altitud. Aquí yo ya monté la capa, y viendo un poquito dónde están distribuidos los puntos, notamos que hay algunos que se salen directamente del área de estudio y hay algunos que por píxeles lo hacen, pero hay otros que pues, de lleno sí están, que de lleno sí están aquí adentro del área de estudio y están asociados con quebradas específicas y se corresponden con ubicaciones geográficas acá, ¿no? Tenemos la quebrada de la Masa, quebrada Argelia, quebrada la Sucia, el río Hábitat y una vereda del 7 que debería tener hartos registros, quebrada San Lorenzo. Esas son las principales quebradas con las que vamos a trabajar. Y después de hacer este filtro, pues para ver si realmente correspondía a su ubicación geográfica, aquí en esta misma tabla yo anexé una columna extra, que es esta de acá, la de corroboración geográfica. En verde puse los datos que entran y en rojo puse los datos que están fuera del área de estudio, ¿no? Eh, Como resultado tenemos entonces 90 registros de macroinvertebrados dentro del área de estudio y 20 pues, registros que en este caso no estarían dentro del área. La buena noticia y la ventaja de esto es que la mayoría de los datos que entran, es decir, con los que vamos a trabajar, son aquellos pues, que tienen mejores datos. Mejores datos yo me refiero a número de individuos y una estandarización de hábitat específica. ¿Sí? La mayoría de datos que quedan
tienen datos muy importantes. ¿Y por qué son importantes esos datos? Pues porque yo con el número de individuos, con la fecha y con la taxonomía puedo comenzar a realizar estudios ecológicos, como puede ser un índice de diversidad, puedo sacar la riqueza, puedo sacar la abundancia, y puedo comenzar a ver más o menos en cada una de estas quebradas, digamos de los que entran, vamos a ver qué hay en Quebrada la Sucia. Quebrada la Sucia, pues la diversidad de macroinvertebrados acuáticos está conformado por estos organismos en este periodo de tiempo, y así pues yo puedo saber más o menos cómo está. ¿M? Y saber cómo está me va a permitir ver cosas como la calidad del agua. Por ejemplo, yo estaba leyendo un capítulo de un libro, el libro se llama Caudal Ambiental, Conceptos, Experiencias y Desafíos. Y en el capítulo número 7, en este capítulo tienen una sesión que habla de indicadores de la calidad del agua y el caudal ambiental. Entonces es chévere, es importante, es interesante porque menciona un poquito qué es el caudal ambiental y cómo pues, las variaciones tanto naturales como antrópicas que se hacen sobre el caudal puede afectar la vida, puede afectar los macroinvertebrados acuáticos que podemos encontrar ahí. Y cómo la afectación de estas poblaciones puede estar directamente relacionada pues, con los impactos que ha pues, tenido la cuenca. Por ejemplo, aquí caudal ambiental y macroinvertebrados acuáticos, destaco algunas partes importantes. Y una de las cosas más interesantes que noté es un poquito acerca de términos como puede ser la idoneidad del hábitat. Acá, modelos de idoneidad del hábitat. Aquí lo que se hace es correlacionar como variaciones hidráulicas, como por ejemplo la velocidad del caudal o la profundidad pues, del cuerpo de agua lótico, en este caso, el río o la quebrada, cómo esas variaciones pueden afectar la calidad de vida de los organismos, porque estos macroorganismos pues presentan rangos de distribución. Nosotros hablamos de macrohábitat, pero también hablamos de microhábitat. Cómo estos organismos pueden ser sensibles a esos cambios hidráulicos. Y es interesante porque pues, estos macroinvertebrados suelen ser más sensibles que otros organismos, como los peces. Los peces, al ver una alteración del hábitat, ellos tienen mejor tiempo de reacción pues para enfrentarse a estas condiciones adversas. Pueden irse a otras partes del río, pueden migrar en ciertas zonas, en ciertas oportunidades. Claro, depende también de la especie. Pero los macroinvertebrados no, están más asociados a microhábitats, y estos microhábitats son los que más se ven afectados por cambios en el caudal. Entonces es un buen modelo para intentar entender eso. Cómo a partir de un modelo de idoneidad, a partir de variación pues, de variables como puede ser la profundidad o la velocidad, también qué tipo de sustrato hay, eh, pueden cambiar las comunidades a lo largo del tiempo. Eso me parece interesante. Y con los datos que tenemos en el GIF, yo creo que podríamos estar examinándolo. Igual esto si tenemos datos en campo hidráulicos, como es profundidad, velocidad, caudal como tal, sería interesante, sería interesante. Esto por un lado, que es un bioindicador, cómo se puede perturbar un hábitat, ¿qué debería tener un bioindicador ideal? Los cumplen los macroinvertebrados, principalmente que sean fáciles de colectar, de ver, que sean fáciles de identificar taxonómicamente, por lo menos hasta géneros y familias, cosa que es suficiente en este caso. No se necesita llegar a especie para conocer eh, si un macroinvertebrado puede ser bioindicador o no, porque lo es a esos niveles taxonómicos. ¿Y qué otras cosas aquí hay interesantes? Aquí yo también quería comentar un poquito acerca de esto. Listo, nosotros tenemos una fauna asociada a un cuerpo de agua, pero nuevamente, no todos los organismos, no todas las familias, no todos los géneros responden de la misma manera a la afectación de un microhábitat o de un macrohábitat en cuanto a la alteración de un caudal ambiental, por ejemplo. Se establecen varias mediciones, varios índices para ver qué familias pueden ser más utilizadas para el término de bioindicadores. Estos autores proponen una, la BMWP. Esto es un sistema, un índice inglés, pero se ha utilizado en varios lugares de Colombia, se ha adaptado y hay gente que pues, ha hecho ya una clasificación previa acerca de familias. Este índice, este índice lo que hace es darle una puntuación de 10 a 1 a cada uno de los taxones, de los organismos, de las familias que tenemos. 10 son aquellos organismos que son más susceptibles a las alteraciones del hábitat, ¿sí? Y 1, por el contrario, son aquellos todoterreno. Así el agua está contaminada, los vamos a poder encontrar, así como si estuviera en condiciones más naturales. ¿Listo? Entonces, a partir de esta clasificación se establece una puntuación para organismos a nivel de familias. Por eso digo que es más que suficiente. Y a partir de la sumatoria total, digamos yo aquí en la quebrada, acá,
En la quebrada, ¿cuál fue la que tomé? En la quebrada La Sucia, nosotros tenemos estos organismos a nivel de género, a nivel de familia. Aquí tenemos las familias. Entonces yo con estas familias puedo corroborar y asignarles un índice BMWP barra Colombia, esta es la adaptación de uno de los autores, y asignarles un puntaje. Yo puedo hacer una sumatoria de entonces la quebrada de La Sucia en X momento me presentó tanto índice. Y a partir de tal índice yo puedo también tener una tabla que a partir de la sumatoria del índice me puede estar diciendo cómo se clasifica la agua, la calidad del agua, en muy limpias, no contaminadas, sensibles, contaminadas, fuertemente contaminadas, ¿sí? Esa es una forma de trabajar y esa es una de las cosas que se puede hacer con esta base de datos. Igual, si tuviéramos datos en campo, la misma podríamos aplicar esta metodología. Estas familias, importante rescatarlo, es para toda Colombia. ¿Eh? O sea, que da un poquito igual que sea en el Chocó, que sea en el Meta, que sea en el Magdalena, ¿sí? Todas estas familias están presentes en Colombia. Eh, ¿Qué otra cosita? Bueno, eso, básicamente eso. Esto es una información que puede ser importante pues, para un poquito pensar en el proyecto a futuro. Y ya, al final termina como con técnicas de colecta. Cómo se puede hacer colectas en campo pues, para tomar estos datos más precisos. Eso es un poquito lo que se lleva hasta el momento. Se ha trabajado específicamente con macroinvertebrados pues porque son las comunidades más sensibles y que más información pueden aportar, pero igual, pues, solamente es un avance. Puede seguir trabajando con otros organismos como peces, solamente que esta base de datos no tenía peces. Pero bueno, esa es como la idea de ir avanzando. Y la propuesta también, o sea, este índice BMWP es es una propuesta. A mí me parece fácil de trabajar y se ha hecho en Colombia. Hay suficiente información pues, como para replicarla y adaptarla al proyecto, pero pues pueden haber otros índices. No sé si ustedes hayan escuchado otro, conozcan otro o quieran explorar otro. Así que bueno, yo creo que lo puedo dejar por ahí. ¿Listo?